¿Y si te dijera que tu cerebro está tomando decisiones por ti, incluso antes de que sientas que decidiste? Piénsalo un momento. Ahora mismo, mientras escuchas este video, sientes que estás en control de tus pensamientos. Sientes que decides prestar atención. Sientes que eliges entender cada palabra. Pero la neurociencia moderna ha descubierto algo profundamente inquietante. Gran parte de lo que creemos que hacemos conscientemente, en realidad ya fue decidido por nuestro cerebro mucho antes de que aparezca en nuestra mente. Tu cerebro está trabajando en silencio. Analizando. Prediciendo. Corrigiendo. Y lo hace millones de veces por segundo. Lo más extraño es que casi nunca lo notas. Imagina que tu mente fuera como un enorme teatro. En el escenario hay un pequeño actor, tu conciencia. Ese actor cree que está controlando toda la obra. Cree que toma decisiones, que improvisa, que dirige la historia. Pero detrás del telón hay un equipo gigantesco trabajando sin parar, técnicos, guionistas, ingenieros, directores invisibles que cambian las luces, el sonido, el decorado, sin que el actor principal siquiera lo sepa. Ese equipo invisible es tu cerebro inconsciente. Y lo que hace es, en muchos casos, profundamente perturbador. Porque tu cerebro no solo piensa por ti. También edita lo que ves. Reescribe lo que recuerdas. Y en ocasiones, incluso inventa partes de la realidad. Puede sonar exagerado, pero cada día la ciencia descubre algo nuevo sobre cómo funciona esta máquina extraordinaria que llevas dentro del cráneo. Un órgano de apenas 1,5 kilos que define absolutamente todo lo que eres. Tus recuerdos. Tus emociones. Tus decisiones. Tu identidad. Pero aquí aparece una pregunta inquietante. Si el cerebro hace tantas cosas sin que nos demos cuenta, ¿cuántas de nuestras decisiones son realmente nuestras? La mayoría de nosotros vive con una intuición muy clara, creemos que primero pensamos y después actuamos. Primero tomamos una decisión y luego el cuerpo la ejecuta. Es lo que parece lógico. Pero algunos experimentos científicos han comenzado a mostrar algo distinto. Algo que pone en duda esa idea tan intuitiva de la libertad mental. Porque en algunos estudios, los investigadores descubrieron que la actividad cerebral que predice una decisión, aparece fracciones de segundo antes de que la persona sienta que decidió. Es decir, el cerebro ya había elegido, antes de que la mente consciente se enterara. Como si la conciencia llegara tarde a su propia historia. Y eso es solo el comienzo. Porque cuando los científicos comenzaron a estudiar más profundamente el cerebro humano, empezaron a descubrir una serie de procesos invisibles que ocurren todo el tiempo, moldeando nuestra percepción de la realidad. Procesos que pueden ser útiles. Procesos que pueden protegernos. Pero también procesos que pueden engañarnos. Hoy vamos a explorar 7 de las cosas más inquietantes que tu cerebro hace todos los días sin que lo notes. 7 mecanismos invisibles que influyen en cómo percibes el mundo, cómo recuerdas el pasado y cómo tomas decisiones sobre tu futuro. Algunas de ellas pueden parecer simples curiosidades. Pero otras tienen implicaciones mucho más profundas. Porque cuando empiezas a entender cómo funciona realmente el cerebro, la idea de que somos completamente dueños de nuestra mente comienza a volverse mucho más compleja. Y lo más inquietante es que el primero de estos procesos probablemente está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Para entender por qué estas 7 cosas son tan sorprendentes, primero necesitamos comprender algo fundamental sobre el cerebro humano. Tu cerebro es, sin exagerar, una de las estructuras más complejas conocidas en el universo. Tiene alrededor de 86,000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras. Estas conexiones forman una red gigantesca que procesa información a una velocidad que nuestra mente consciente simplemente no puede imaginar. Los científicos estiman que el cerebro recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo provenientes de los sentidos, lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, lo que sientes en la piel, lo que ocurre dentro de tu propio cuerpo. Pero aquí está el detalle sorprendente. Tu conciencia, la parte de tu mente que sientes como tú, solo puede procesar alrededor de 40 a 50 bits por segundo. Piensa en esa diferencia por un momento.
Millones de bits contra apenas unas decenas. Eso significa que más del 99.999% de lo que procesa tu cerebro ocurre fuera de tu conciencia. En otras palabras, tu mente consciente es solo la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay un océano inmenso de procesos mentales que trabajan constantemente sin que lo notes. Este sistema tiene un nombre en psicología y neurociencia: procesamiento inconsciente. Y es absolutamente esencial para sobrevivir. Si tu mente consciente tuviera que analizar cada estímulo, cada sonido, cada movimiento, cada rostro, cada palabra, simplemente colapsaría. Sería demasiado lento para reaccionar ante el mundo real. Así que el cerebro desarrolló una estrategia brillante: delegar. Gran parte del trabajo se realiza en sistemas automáticos que operan en segundo plano. Estos sistemas analizan información, detectan patrones, anticipan amenazas, generan emociones y preparan decisiones, todo antes de que tu conciencia tenga tiempo de intervenir. Es como si tu cerebro tuviera un piloto automático mental. Un sistema extremadamente eficiente que toma miles de microdecisiones cada día. La mayoría de las veces, ese piloto automático funciona increíblemente bien. Te permite caminar sin pensar en cada músculo. Reconocer rostros en milisegundos. Interpretar el tono emocional de una conversación. Pero también tiene un lado inquietante. Porque ese mismo sistema puede distorsionar recuerdos, generar ilusiones, interpretar señales equivocadas y convencerte de que todo lo que experimentas es absolutamente real. Cuando los científicos comenzaron a estudiar estos procesos con más detalle, descubrieron algo fascinante. Muchas de las funciones que atribuimos a la mente consciente en realidad ocurren primero en niveles inconscientes del cerebro. Y solo después aparecen en la conciencia, como si hubieran sido decisiones deliberadas. En cierto sentido, la conciencia puede ser menos un director y más un narrador. Un narrador que llega después de los hechos y construye una historia coherente sobre lo que ocurrió. Si eso es cierto, entonces nuestra experiencia cotidiana podría estar llena de pequeñas ilusiones mentales que simplemente damos por sentadas. Ilusiones que el cerebro produce constantemente para que la realidad tenga sentido. Y eso nos lleva a la primera de las 7 cosas inquietantes que tu cerebro hace sin que lo notes. Una que desafía directamente la idea de que siempre decidimos lo que hacemos. Porque el primer truco del cerebro es este. A veces, tu cerebro decide antes que tú. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Muchas gracias por el apoyo. 1. Tu cerebro decide antes que tú. Durante mucho tiempo pensamos que la conciencia era el punto de partida de nuestras decisiones. Primero pensamos, luego actuamos. Esa era la historia lógica. Pero en la década de 1980 un neurocientífico llamado Benjamin Libet realizó un experimento que cambió radicalmente esta idea. El experimento era simple. Se les pedía a los participantes que miraran un reloj especial y que movieran un dedo cuando quisieran, en el momento exacto en que sintieran el impulso de hacerlo. Al mismo tiempo, los científicos registraban la actividad eléctrica del cerebro. La pregunta era sencilla: ¿qué ocurre primero? ¿La decisión consciente o la actividad cerebral que inicia el movimiento? Lo que encontraron fue sorprendente. Antes de que la persona reportara haber decidido mover el dedo, ya aparecía una señal en el cerebro llamada potencial de preparación. Esta señal comenzaba aproximadamente 300 milisegundos antes de que la persona sintiera que había tomado la decisión. En otras palabras, el cerebro empezaba a prepararse para actuar antes de que la mente consciente se diera cuenta. Era como si el cerebro hubiera comenzado el movimiento y la conciencia simplemente llegara después a reclamar la decisión. Desde entonces, otros estudios más modernos utilizando resonancia magnética funcional han encontrado algo aún más impresionante, en algunos casos. La actividad cerebral puede predecir una decisión hasta varios segundos antes de que la persona sea consciente de ella. Esto no significa necesariamente que el libre albedrío sea una ilusión completa. Pero sí sugiere algo mucho más complejo. Quizás la conciencia no sea el origen de todas nuestras decisiones, sino una especie de editor final.
Un sistema que revisa, aprueba o en ocasiones cancela acciones que el cerebro ya estaba preparando. La pregunta inquietante aparece inevitablemente. Si tu cerebro comienza a decidir antes de que seas consciente, ¿cuánto control real tienes sobre tus propias decisiones? Pero este no es el único truco extraño que el cerebro utiliza. Porque incluso la forma en que percibimos el mundo podría ser mucho menos directa de lo que imaginamos. Y eso nos lleva al segundo fenómeno. 2. Tu cerebro edita la realidad. Cuando miras a tu alrededor, sientes que estás viendo el mundo tal como es. Una habitación. Un rostro. Una pantalla. Todo parece directo, claro, continuo. Pero lo que realmente ocurre dentro del cerebro es algo mucho más extraño. Tu cerebro no recibe una imagen completa del mundo. Recibe fragmentos incompletos de información sensorial y luego los reconstruye. Un ejemplo fascinante de esto está literalmente en tus ojos. Todos tenemos algo llamado punto ciego. En la retina existe un pequeño lugar donde el nervio óptico sale del ojo. En ese punto no hay células que detecten luz. Eso significa que hay una pequeña zona de tu campo visual donde no ves absolutamente nada. Pero aquí está lo curioso, nunca percibimos ese agujero en nuestra visión. El cerebro lo rellena automáticamente. Toma la información de los bordes, analiza patrones cercanos y construye una imagen coherente. Lo hace tan rápido que nunca notas el truco. En otras palabras, hay una parte de lo que ves que literalmente está siendo inventada por tu cerebro. Y ese es solo un ejemplo. Las ilusiones visuales muestran constantemente que nuestra percepción es más una interpretación que una copia exacta de la realidad. Líneas que parecen torcidas cuando son rectas. Colores que cambian según el contexto. Objetos inmóviles que parecen moverse. El cerebro no está intentando mostrarte la realidad perfecta. Está intentando mostrarte una versión útil de la realidad. Una versión que te permita sobrevivir, reaccionar rápido y entender el entorno. Eso significa que lo que experimentas como el mundo es en realidad un modelo mental construido por tu cerebro. Una simulación extremadamente sofisticada. Y si el cerebro ya está dispuesto a rellenar partes de lo que ves, surge otra pregunta inevitable. ¿Qué ocurre con algo mucho más delicado? Tus recuerdos. 3. Tu cerebro inventa recuerdos. La mayoría de nosotros imagina la memoria como si fuera una biblioteca. Un lugar donde los recuerdos se almacenan intactos, esperando ser consultados cuando los necesitamos. Pero la investigación psicológica ha demostrado que la memoria funciona de manera muy distinta. Cada vez que recuerdas algo, en realidad lo estás reconstruyendo. La psicóloga Elizabeth Loftus dedicó gran parte de su carrera a estudiar este fenómeno. Sus experimentos demostraron que es sorprendentemente fácil implantar recuerdos falsos en la mente de una persona. En algunos estudios, los participantes llegaron a recordar eventos que jamás ocurrieron, simplemente porque se les sugirió la posibilidad. Por ejemplo, algunas personas terminaron convencidas de que se habían perdido en un centro comercial cuando eran niños, aunque el evento había sido completamente inventado por los investigadores. No estaban mintiendo. Realmente lo recordaban. Esto ocurre porque la memoria no funciona como un archivo de video. Funciona más como una historia que se reescribe constantemente. Cuando recuerdas algo, el cerebro recupera fragmentos del recuerdo, los mezcla con emociones actuales, expectativas y nueva información, y luego vuelve a guardar esa versión actualizada. Eso significa que cada vez que recuerdas algo, el recuerdo puede cambiar ligeramente. Con el tiempo, esos pequeños cambios pueden acumularse hasta crear versiones muy distintas del evento original. En cierto sentido, tu pasado no es un registro fijo. Es una narrativa dinámica que tu cerebro reconstruye continuamente. Y eso nos lleva al siguiente comportamiento inquietante. Porque el cerebro no solo reconstruye recuerdos. También tiene una obsesión particular con encontrar patrones. Incluso cuando no existen. 4. Tu cerebro busca patrones donde no existen. El cerebro humano es extraordinariamente bueno detectando patrones. De hecho, esta habilidad fue crucial para nuestra supervivencia durante miles de años.
Nuestros antepasados necesitaban reconocer rápidamente señales en el entorno, huellas en el suelo, cambios en el clima, movimientos en la vegetación. Detectar patrones podía significar la diferencia entre encontrar comida o convertirse en comida. Por eso el cerebro evolucionó para ser extremadamente sensible a los patrones. Pero esa habilidad tiene un efecto secundario curioso. A veces vemos patrones donde no hay ninguno. Un ejemplo clásico es la pareidolia. Es el fenómeno que hace que veamos caras en las nubes, en manchas de humedad o incluso en la superficie de Marte. El cerebro está tan programado para reconocer rostros que prefiere cometer un error antes que perderse una señal importante. Desde el punto de vista evolutivo, era mejor confundir una roca con un depredador que ignorar un depredador real. Pero esta tendencia no solo ocurre con imágenes. También ocurre con ideas. El cerebro intenta encontrar conexiones entre eventos, incluso cuando esos eventos son completamente aleatorios. Por eso las personas pueden ver señales del destino en coincidencias. O creer que ciertos números traen suerte. O encontrar patrones ocultos en datos que en realidad son caóticos. El cerebro odia el vacío de significado. Prefiere construir una historia. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más inquietantes. Porque algunos de los procesos más profundos del cerebro no solo afectan lo que vemos o recordamos. También afectan cómo sentimos, e incluso quién creemos ser. Y lo que viene ahora revela algo todavía más perturbador sobre el funcionamiento de la mente. Porque cada vez que recuerdas algo importante de tu vida, tu cerebro podría estar cambiándolo sin que te des cuenta. Hasta ahora ya vimos algo desconcertante. Tu cerebro puede tomar decisiones antes de que seas consciente. Puede editar lo que ves. Puede reconstruir recuerdos. Y puede detectar patrones que en realidad no existen. Pero lo que viene ahora va un paso más allá. Porque algunos de los procesos más profundos del cerebro no solo afectan cómo percibes el mundo. Afectan cómo experimentas tu propia identidad. Y el primero de estos procesos comienza con algo aparentemente simple, recordar. 5. Tu cerebro cambia tus recuerdos cada vez que los recuerdas. Imagina por un momento un recuerdo muy claro de tu vida. Quizás una conversación importante. Un momento feliz. Un momento doloroso. La mayoría de las personas cree que cuando recuerda algo, simplemente está reproduciendo una grabación almacenada en el cerebro. Pero la neurociencia moderna ha descubierto algo diferente. Cada vez que recuerdas algo, ese recuerdo se vuelve temporalmente inestable. Durante unos instantes, el cerebro literalmente abre el recuerdo. Y cuando lo vuelve a guardar, puede modificarlo. Este proceso se llama reconsolidación de la memoria. Cuando recuerdas un evento, tu cerebro recupera fragmentos de información almacenada en diferentes regiones, imágenes, emociones, sonidos, sensaciones corporales. Luego reconstruye el recuerdo completo. Pero durante esa reconstrucción pueden introducirse cambios. Nuevas emociones. Nuevos detalles. Interpretaciones actuales. Y cuando el recuerdo vuelve a almacenarse, esa nueva versión reemplaza a la anterior. Esto significa algo muy extraño. Tus recuerdos no son piezas intactas del pasado. Son versiones actualizadas del pasado, reescritas cada vez que las visitas. En cierto sentido, cada vez que recuerdas algo, estás editando tu propia historia. Por eso dos personas que vivieron exactamente el mismo evento pueden recordarlo de maneras completamente distintas años después. Cada mente reconstruye la experiencia a su manera. Cada cerebro reescribe el pasado según su propia narrativa. Y si el pasado puede cambiar dentro de nuestra mente, surge otra pregunta inquietante. ¿Qué ocurre con nuestras emociones? 6. Tu cerebro crea emociones antes de que entiendas por qué. Muchas personas creen que primero pensamos algo, y luego sentimos una emoción. Por ejemplo, pensé que esto era peligroso, y por eso sentí miedo. Pero en realidad el proceso muchas veces ocurre al revés. En muchas situaciones, el cerebro genera una reacción emocional primero, y la mente consciente inventa una explicación después. Gran parte de estas respuestas emocionales ocurre en una región del cerebro llamada amígdala. La amígdala es extremadamente rápida.
Puede analizar señales de peligro en fracciones de segundo y activar reacciones físicas antes de que la corteza cerebral, la parte racional del cerebro, tenga tiempo de analizar la situación. Esto era vital para la supervivencia. Si nuestros antepasados hubieran tenido que analizar racionalmente cada sonido en la selva antes de reaccionar, probablemente no habrían sobrevivido mucho tiempo. Así que el cerebro desarrolló un sistema de alarma ultra rápido. Primero sientes la emoción. Después tu mente intenta entenderla. Por eso a veces sentimos ansiedad sin saber exactamente por qué. O sentimos simpatía inmediata por alguien que acabamos de conocer. O sentimos rechazo hacia una persona sin poder explicarlo. La emoción apareció primero. La explicación llegó después. Tu cerebro ya había evaluado la situación a nivel inconsciente. Y la mente consciente simplemente intenta construir una historia coherente para entender lo que estás sintiendo. Pero quizás el fenómeno más inquietante de todos tiene que ver con algo aún más profundo. No con lo que sientes. No con lo que recuerdas. Sino con quién eres. 7. Tu cerebro crea la sensación de yo. Si te preguntara ahora mismo quién eres, probablemente responderías con mucha seguridad. Tienes una identidad. Una historia personal. Una sensación clara de ser una persona continua a lo largo del tiempo. Ese yo parece sólido, estable y evidente. Pero algunos experimentos en neurociencia sugieren algo sorprendente: la sensación de identidad podría ser, en gran medida, una construcción del cerebro. Tu cerebro está constantemente integrando información del cuerpo, de los sentidos y de la memoria para crear una sensación coherente de yo. Un ejemplo fascinante es el llamado experimento de la mano de goma. En este experimento, una persona coloca su mano real fuera de su campo visual mientras observa una mano de goma frente a ella. El investigador toca simultáneamente la mano real, que está escondida, y la mano de goma visible. Después de unos minutos ocurre algo extraño. El cerebro comienza a integrar la información visual y táctil, y muchas personas empiezan a sentir que la mano de goma forma parte de su propio cuerpo. Incluso pueden reaccionar emocionalmente si alguien amenaza esa mano artificial. Esto demuestra algo fascinante. La sensación de que este cuerpo es mío no es automática. Es una construcción que el cerebro mantiene constantemente. Y si el cerebro puede modificar esa sensación en cuestión de minutos, entonces la identidad podría ser mucho más flexible de lo que imaginamos. Tu cerebro está trabajando constantemente para mantener una narrativa coherente sobre quién eres. Está uniendo recuerdos, emociones, percepciones y expectativas para crear una historia continua llamada yo. Pero esa historia no es necesariamente fija. Es una interpretación dinámica. Un modelo mental que el cerebro actualiza constantemente para dar sentido a la experiencia. Y aquí aparece una pregunta que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Si tu cerebro puede decidir antes que tú, editar lo que ves, reescribir tus recuerdos, generar emociones antes de que las entiendas, y construir la sensación de identidad, entonces surge una cuestión profunda. ¿Qué significa realmente ser tú? La respuesta nos lleva a un territorio donde la ciencia comienza a encontrarse con la filosofía. Porque comprender cómo funciona el cerebro no solo cambia nuestra comprensión de la mente. También cambia la forma en que entendemos la realidad misma. Y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Después de descubrir estos mecanismos del cerebro, muchas personas experimentan una sensación extraña. Algo parecido a mirar detrás del escenario de una obra de teatro. Durante toda tu vida, la experiencia de pensar, decidir, recordar y sentir parecía directa. Natural. Obvia. Pero cuando la ciencia empieza a revelar cómo funciona realmente el cerebro, esa aparente simplicidad comienza a desmoronarse. Porque lo que llamamos mente es en realidad el resultado de miles de procesos que ocurren simultáneamente bajo la superficie de la conciencia. Procesos que interpretan señales, anticipan resultados, construyen modelos del mundo y editan continuamente la experiencia. En cierto sentido, el cerebro se parece menos a una cámara que registra la realidad y más a un simulador extremadamente sofisticado. Un simulador que intenta predecir lo que ocurrirá a continuación.
Muchos científicos hoy creen que el cerebro funciona principalmente como una máquina de predicción. En lugar de esperar pasivamente la información del mundo, el cerebro genera constantemente hipótesis sobre lo que debería estar ocurriendo. Predice lo que vas a ver. Predice lo que vas a escuchar. Predice lo que vas a sentir. Luego compara esas predicciones con la información que llega a través de los sentidos. Si la predicción coincide con la realidad, el cerebro confirma su modelo. Si no coincide, ajusta la predicción. Este proceso ocurre millones de veces por segundo. Y lo interesante es que muchas de las cosas que percibimos como realidad podrían ser en parte predicciones del cerebro que se confirman a sí mismas. Esto explica por qué las expectativas influyen tanto en lo que percibimos. Si esperas que una situación sea amenazante, tu cerebro puede interpretar señales ambiguas como señales de peligro. Si esperas que alguien sea amable, tu mente puede interpretar sus acciones de manera más positiva. La percepción no es simplemente recibir información del mundo. Es un diálogo constante entre lo que el cerebro espera y lo que realmente ocurre. Este mismo principio también influye profundamente en nuestras emociones. Por ejemplo, el cerebro no solo reacciona a los eventos que ocurren. También reacciona a las predicciones que hace sobre el futuro. La ansiedad muchas veces no surge de un peligro presente, sino de un peligro imaginado. El cerebro anticipa escenarios posibles y genera emociones para prepararte. Esto demuestra algo fundamental: la mente humana está constantemente proyectándose hacia adelante, intentando anticipar el futuro, intentando reducir la incertidumbre. Pero aquí aparece una paradoja interesante. Si gran parte de nuestra percepción del mundo depende de modelos internos que el cerebro construye, entonces dos personas pueden vivir en versiones ligeramente diferentes de la realidad. Cada cerebro tiene sus propias experiencias, recuerdos y expectativas. Esas experiencias moldean la forma en que interpretamos lo que ocurre. Por eso dos personas pueden observar exactamente el mismo evento y recordar historias completamente distintas. Por eso un comentario puede parecer ofensivo para alguien y completamente inocente para otra persona. Cada mente está interpretando la realidad a través de su propio filtro. Y ese filtro está siendo construido constantemente por el cerebro. Este descubrimiento tiene implicaciones filosóficas profundas. Durante siglos, filósofos se preguntaron si realmente podemos conocer la realidad tal como es, o si simplemente experimentamos interpretaciones de esa realidad. Hoy, muchas teorías en neurociencia parecen apuntar hacia algo muy parecido. La realidad que experimentamos podría ser una especie de modelo interno del mundo construido por el cerebro. Un modelo extremadamente útil para sobrevivir, pero no necesariamente una representación perfecta del universo. Esto no significa que todo sea una ilusión. El mundo externo existe. Pero lo que experimentamos como realidad es siempre una interfaz creada por nuestro cerebro. Una interfaz diseñada para ayudarnos a interactuar con el entorno de manera eficiente. Y dentro de esa interfaz ocurre algo aún más fascinante. La conciencia. Ese flujo constante de pensamientos, sensaciones y percepciones que llamamos experiencia subjetiva. Nadie sabe exactamente cómo surge la conciencia a partir de la actividad del cerebro. Es uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Pero lo que sí sabemos es que la conciencia representa solo una pequeña parte del procesamiento total del cerebro. Es como una pequeña ventana que nos permite observar una fracción de lo que ocurre en nuestra mente. La mayor parte del trabajo mental ocurre fuera de esa ventana. En silencio. Y eso nos lleva a una conclusión interesante. Tal vez la mente consciente no sea el capitán del barco, sino más bien el narrador de la historia. El cerebro toma miles de decisiones automáticas. La conciencia las observa y luego construye una narrativa coherente sobre lo que ocurrió. Esto no significa que no tengamos control sobre nuestras vidas. Pero sí sugiere que el control es más complejo de lo que imaginábamos. La mente consciente puede influir en el cerebro. Puede reflexionar. Puede cambiar hábitos. Pero también está profundamente influenciada por procesos inconscientes. En cierto modo, la experiencia humana es una colaboración constante entre sistemas conscientes e inconscientes.
Y cuando empezamos a entender esta colaboración, nuestra forma de ver la mente cambia para siempre. Pero quizás la pregunta más importante no es solo cómo funciona el cerebro. La pregunta realmente importante es esta. ¿Qué significa todo esto para nuestra vida cotidiana? Porque estos mecanismos invisibles no solo son curiosidades científicas. Están influyendo en nuestras decisiones todos los días. Entender cómo funciona el cerebro no es solo un ejercicio intelectual. No es simplemente una curiosidad científica. Tiene implicaciones muy reales para la forma en que vivimos, pensamos y tomamos decisiones todos los días. Porque una vez que sabes que tu cerebro está constantemente interpretando, reconstruyendo y prediciendo la realidad, empiezas a mirar tu propia experiencia de una manera diferente. Por ejemplo, piensa en los conflictos humanos. ¿Cuántas discusiones nacen de una convicción absoluta? Yo recuerdo perfectamente lo que pasó. Pero ahora sabemos algo importante. La memoria no es una grabación exacta. Es una reconstrucción. Eso significa que dos personas pueden recordar el mismo evento con absoluta sinceridad y aún así tener versiones diferentes. No porque una esté mintiendo, sino porque cada cerebro reconstruyó el recuerdo de manera distinta. Entender esto puede cambiar radicalmente la forma en que interpretamos desacuerdos. A veces no estamos discutiendo sobre hechos objetivos. Estamos discutiendo sobre interpretaciones construidas por el cerebro. Lo mismo ocurre con nuestras emociones. Cuando sentimos miedo, ansiedad o rechazo inmediato, solemos asumir que esas emociones reflejan una verdad clara sobre la situación. Pero ahora sabemos que muchas emociones aparecen antes de que la mente racional analice lo que está pasando. Eso significa que no siempre debemos confiar ciegamente en la primera reacción emocional. La emoción puede ser una señal útil, pero también puede ser una interpretación rápida basada en experiencias pasadas. Cuando entendemos esto, aparece una herramienta poderosa, la pausa consciente. Ese pequeño espacio entre sentir algo y reaccionar automáticamente. Ese espacio nos permite preguntarnos: ¿esta emoción refleja realmente lo que está ocurriendo? ¿O es simplemente una predicción automática de mi cerebro? Otra implicación importante tiene que ver con la forma en que vemos a otras personas. Si cada cerebro construye su propia interpretación del mundo, entonces cada persona está viviendo dentro de una realidad ligeramente distinta. Sus recuerdos, sus miedos, sus expectativas y sus experiencias están moldeando la forma en que perciben lo que ocurre. Esto no significa que todas las interpretaciones sean correctas. Pero sí significa que comprender a alguien requiere algo más que escuchar sus palabras. Requiere intentar entender el modelo mental que su cerebro ha construido sobre el mundo. Y quizás una de las implicaciones más interesantes de todas tiene que ver con nuestra propia identidad. Durante gran parte de nuestra vida creemos que somos algo fijo, estable y perfectamente definido. Pero la neurociencia sugiere algo diferente. Nuestra identidad es más parecida a una historia que el cerebro cuenta sobre sí mismo. Una historia construida a partir de recuerdos, emociones, decisiones y experiencias. Y como cualquier historia, puede evolucionar. Esto significa que no estamos completamente atrapados por nuestro pasado. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Las conexiones neuronales pueden cambiar con la experiencia. Los hábitos pueden modificarse. Las formas de pensar pueden transformarse. Comprender cómo funciona el cerebro no nos quita libertad. En muchos casos, puede darnos más. Porque cuando entendemos los mecanismos automáticos de la mente, ganamos la posibilidad de observarlos. Y cuando podemos observarlos, también podemos influir en ellos. Podemos cuestionar ciertas reacciones. Podemos reinterpretar experiencias. Podemos construir nuevas formas de pensar. En cierto sentido, conocer el cerebro nos permite participar más conscientemente en la historia que nuestra mente está escribiendo. Pero incluso con todo lo que hemos descubierto hasta ahora, todavía queda un misterio mucho más grande. Porque el cerebro sigue siendo, en muchos aspectos, un universo inexplorado. Y ese misterio nos lleva de vuelta a la pregunta con la que comenzamos.